Bueno, buenas tardes. Tercer intento de vivo. La tercera es la vencida. Me dice Violet no puede unirse. Violaine, ¿con qué conexión estás? Violaine, vamos de vuelta. Que me va a dar algo. Me va a dar algo. Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahora sí, lo logramos. Ay, sí, Bueno, para los que ahí te recién había... están llegando, es el tercer intento de vivo que estamos haciendo, que a Violaine no se podía conectar. Bueno, hola. Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Feliz último vivo de este año. Sí, gracias a todos los que entraron, a todos los vivos que hicimos, Es- porque vi los nombrecitos ahí repetidos. Gracias. Gracias por todo este año y gracias por insistir en este ratito que no podía yo enganchar, no sé por qué no podía enganchar. Sí. No sé, yo igual puse los datos, no sé, para estar más Sí, tranquila. sí, yo también puse los datos. Sí, sí. Terminamos el año con una clara muestra de la castración. Nos podemos todo, tenemos límites. Tal cual, tal cual. Ujú. Bueno, si les parece, podemos... hoy a la noche, Tenés un antes de anuncio, eso, tenés un anuncio. hoy a la noche en Pulsión de Radio, Sí. Pulsión de Radio RZ, ¿sí? Voy a estar en el programa Pulsión Pulsión de Radio con Gabriel Pulice esta noche a las 10 de la noche, Ujú. hablando sobre inconsciente, inteligencia artificial, ciencia, algo, un poquito de lo que hoy también vamos a decir alguna cosa, eh, más como cierre, ¿no? De este año que ha sido un año de mucho trabajo, ¿no? Cada, Movido. cada año cada año de vivos tuvo como su distinción, ¿no? Nos dimos cuenta siempre retroactivamente, como es el tiempo del psicoanálisis, ¿no? Eh, el primer año empezamos, sí, con el objetivo de ayudar y acompañar a que todos los colegas pudieran animarse a atender, ¿no? Por las pantallas, ¿sí? De la forma en que consideraran, pero bueno, a través de pantallas, de teléfonos, pero que se animaran, se autorizaran. ¿Cómo La cambió la pandemia práctica, no? cambió Que muchísimo. a todos, a todos, a todos. Hoy en día es tan diverso, que antes era tan impensado. Sí, Es otra por realidad. suerte, ¿no? Por suerte, tan Sí, diverso. Sí, pero mal, ¿qué puedo decir yo? y creo que eso tiene, mira, tu palabra tiene todo que ver, ¿no? Con lo que hoy un poco vamos a hablar. Eh, bueno, retomando esto que decíamos, primer año fue así, segundo año tomamos los conceptos básicos, todavía estábamos en aislamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan el aislamiento preventivo, cómo era social, Social y privativo? obligatorio. Es, eh, estábamos entonces trabajando los conceptos básicos, el segundo año fue así, por si acaso pasaba algo, había que dejar todo dicho, ¿no? Como le agarró a Freud, ustedes saben que los escritos técnicos de Freud entre 1912 y 1915 tienen que ver con que Freud pensó que iba a morir, ¿sí? Que estaba la guerra, que se venía, digamos, bueno, estaba en la Primera Guerra y él pensó que iba a morir. Y entonces dijo, tengo que dejar todo por escrito. Entonces, por eso, esos textos son tan lindos, ¿no? Y él cuenta, bueno, lo que él considera su técnica, ¿no? Muy, muy interesante. Así que, bueno, eso fue segundo año de Vivos. Tercer año de Vivos nos dedicamos a hablar sobre el discurso amo. Ya veníamos percibiendo que algo del discurso amo se imponía, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la generación de cristal, así como llaman a los chicos? Con esta cercanía, esta vecindad que da el significante del cristal como algo que está a punto de romperse, ¿no? Y que parece que fuera una descripción, pero en realidad es una gestación de una idea de una generación, ¿no? Toda la generación tiene casi como
como si se sintieran envueltos en cristal, ¿no? Y a finales del año pasado, en ese año que trabajábamos el discurso amo en muchas oportunidades, el 30 de noviembre del 2022 apareció ChatGPT. Y en ese momento, nosotros... ¿Fue el 30 de noviembre? El 30 de noviembre fue. Aparece ChatGPT y bueno, ¿quién nos hubiera dicho, no? Que íbamos a estar nosotros hablando al año siguiente tanto acerca de inteligencia artificial y ocupándonos de eso. Pero este año, antes de hablar de inteligencia artificial, si bien había empezado yo a estudiar ya en febrero como para pensar en hablar en los vivos de algunas cosas, ese primer vivo de este año tuvo como objeto la interlocución con una nota periodística en un diario que me la había hecho llegar Daniel Nasuti, que está aquí con nosotros. Está entre nosotros. Te lo agradezco mucho. Un diario de raigambre económica en el cual se criticaba el psicoanálisis con una virulencia y se explicaba en términos de una lógica clásica cómo el psicoanálisis era en realidad, en términos de esta persona que escribía, que no es nadie de especialista, es un periodista, nada más, decía que era una práctica, la del psicoanálisis, ilegal, e incluso usaba palabras que son un poquito irreproducibles aquí, con bastante desprecio, ¿no?, acerca de nuestro trabajo. Y hablaba en términos minuciosamente, ¿no?, pensando en una lógica clásica, ¿no?, como los psicoanalistas hablábamos de cosas contradictorias entre sí, y entonces como eran contradictorias, bueno, se supone que éramos criticables, no era científico, ¿no? Y fue muy interesante ponerme a discutir con esta publicación, porque a partir de ahí, y si ustedes quieren volver a estos primeros, a este primer vivo, estuvimos explicando por qué la lógica que sustenta la práctica analítica es la lógica formal antinómica, que es justamente la que tiene que ver con los nuevos avances de la ciencia. Nada que ver con la lógica clásica, que por supuesto implica que algo no puede ser A, ¿no?, si es B. La lógica, digamos, sigue el principio de no contradicción, ¿sí?, la lógica clásica, ¿no? Entonces está muy bien, ¿no? Alejandra no es Violén, Violén no es Alejandra, listo. Ah, sí, uno diría, ay, sí, tiene razón. Pero con eso no se llega a la luna, ¿eh? Con eso no se llega a la luna. Es decir, la ciencia que está en la base de muchos de los descubrimientos de la segunda mitad del siglo XX tienen que ver con una lógica que explica por qué existe la contradicción, y no se trata de una contradicción que sea verdadera, sino que se trata de distintos niveles de análisis, que es como cuando Freud hablaba de la transferencia como motor y como obstáculo. Si uno pensaba en términos de lógica clásica, bueno, algo o es motor o es obstáculo, no puede ser las dos cosas. Claro, ¿quién iba a entender a Freud? Seguro que este periodista no. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Pudimos empezar a rastrear, ¿no? Y así como, por ejemplo, la luz, antes se decía, bueno, o funciona en términos de onda, o funciona en términos de corpúsculo, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Y sí, y se descubrió que sí, que funciona de esa manera. Y un ejemplo maravilloso que les quiero contar es un ejemplo que tiene que ver con un libro que ustedes saben que yo lo adoro, que ustedes si pueden comprarlo, se llama Mirar con nuevos ojos, que es de una epistemóloga argentina que se llama Denise Nachmanovich. Yo este año también para la presentación del libro utilicé algunas cosas que ella enseña allí, y allí ella rastrea, ¿no?, una persona que habla acerca de Barbara McClintock, que es una premio Nobel de medicina, que descubre de nuevo esto, ¿no? Ella estaba persiguiendo, digamos, el ADN, ¿no? Y bueno, ¿qué vemos nosotros, no? Piensen, para aquellos que nos están escuchando, ¿no? Ven el ADN, ¿no?, y sabemos que tiene esa forma así, ¿no?,
Y entonces uno lo ve y dice, ah, bueno, yo soy el sujeto, ¿no?, que está observando el objeto que está fijo, ¿no? Bueno, es una forma de pensar la ciencia, por supuesto, en una aproximación más positivista, ¿sí? El objeto está inerte, inmóvil, y hay un investigador. ¿Qué descubre Bárbara McClintock? Pacientemente, y ella habla de la ciencia y dice lenta, ciencia lenta, slow, ¿no? Ella lo que dice es que observando y dándole tiempo y sintiéndose unida, ella dice, el sentimiento de estar unida al organismo, fíjense, porque no saben lo que la cargaron, ¿no?, lo que la criticaron. Ella descubre, viendo ese ADN, que de repente un gen se desplaza. Y dice, pero no, ¿cómo puede ser? Y otro gen se desplaza. Y descubre que el ADN se autorregula en función de ciertas condiciones y cambios. Es decir, que el ADN también estaba en movimiento. Decía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, cuando ella describe esto, cuenta que al principio nadie entendía nada, y que como ella tenía esta forma de explicar su modo científico de aproximación a su objeto de estudio, los hombres, ¿no?, que mayoritariamente estaban en ese momento a cargo de la ciencia, se mofaban de ella, por esta forma de sentimiento por el organismo. Decían, ¿qué dice esta mujer? Hasta que ganó el premio Nobel. Cuando ganó el premio Nobel, ahí ya, ¿no?, porque se descubrió esto de la transposición, ¿no?, de los genes. La transposición genética, o lo que llaman, como decían, genes saltarines, ¿no? Es muy interesante. Bueno, es decir, que el objeto de estudio no está quieto, no es un objeto inerte, está en movimiento. Y esto es lo mismo que hacemos los psicoanalistas. Los psicoanalistas trabajamos con un anudamiento, ¿no? Cuando Lacan trabaja el nudo Borromeo, lo que está haciendo es decir, estamos trabajando con un sujeto que está en movimiento, ¿sí? Una cadena significante que se mueve, una falta que pone en movimiento toda esa estructura. Entonces, lo que empezó a pasar a lo largo de este año es que necesitábamos, tanto Alejandra como yo, explicar ciertos conceptos que estaban en las teorías, ¿no?, de Freud y de Lacan, conceptos que la gente decía, ah, sí, sí, dice esto, pero verlos en acción. La inteligencia artificial permitió que viéramos en acción un montón de cosas que decía Lacan. Pueden, si quieren, ir al canal de YouTube y ver la presentación del libro de Una mente artificial que hice este año, donde yo les muestro los dibujos de Lacan en 1975 y los nuevos descubrimientos que hacen los físicos y los matemáticos son los mismos dibujitos acerca de los anudamientos. Entonces uno dice, el psicoanálisis no está ni lejos de la ciencia, ni sin basamento teórico, ni lógico, ¿no? Es solamente que las aproximaciones que hay hacia lo que estudiamos contempla esto que decía Ale, la diversidad, ¿no? Distintas profesiones se acercan a su objeto de estudio de un modo diferente. Y los psicoanalistas, bueno, desgraciadamente hemos quedado muchas veces dentro del vocabulario de la subjetividad, ¿no? Y de, bueno, los tratamientos así. Y entonces, como corolario de esto, les queríamos contar, ¿no?, que hay en venta ahora, y digo, nos interesaba también que charlarlo con ustedes, está en venta como parte de estas cuestiones, ¿no?, de ChatGPT, de la inteligencia artificial, que yo no tengo nada en contra de la inteligencia artificial, sino de los alcances que puede tener si los equipos programadores no están advertidos del poder que tienen, ¿no? Pero bueno, en particular ha salido a la venta algo que dice 1000 comandos poderosos. Por favor, escuchen ese título, ya es muy gracioso. Y le agradezco también a Lorena Saltú por haberme enviado algunas de estas cuestiones,
Varias personas Entonces, lo enviaron. Me dijeron, sí, dale esto a Violén. sí, es muy interesante leer hasta qué punto, ¿no? El discurso del amo, como veníamos diciendo el año pasado, por eso digo que el discurso del amo se entronca, ¿no? Perfectamente con esto que está pasando, nos puede convertir a los psicoanalistas y a todos, ¿no? En personas, ¿cómo diría? ¿Cómo usar una palabra que tenga que ver con que no usaríamos nosotros la inteligencia, ¿no? Y entonces nos dicen, dentro de esos 1000 comandos poderosos, dicen qué tenemos que escribir en el chat GPT para que nos dé instrucciones de cómo hacer con los pacientes. ¿No les parece una locura? Entonces nosotros tendríamos que ir al chat GPT y copiar lo que eso que nos venden dice, y tendríamos que poner, describir las técnicas de supongamos, ¿no? Y entonces el ChatGPT nos iluminaría, ¿no? Acerca de qué tenemos que preguntar, cómo tenemos que preguntar, si se trata de una neurosis obsesiva, si se trata de una histeria. Fíjense el poder de su gestión que puede tener para aquellos colegas jóvenes que recién empiezan en la práctica, que por supuesto uno siempre atraviesa ese temor, ese no saber, ese estar frente al paciente y decir, ay, a ver si digo algo incorrecto. Pero, ¿cómo se subsana todo eso? Se subsana, y no es del orden del subsanar, no es la mejor palabra, pero trabajando en supervisión, ¿no? Uno va trabajando en supervisión, va trabajando junto a otros, va escuchando casos clínicos. Susana también entendiendo que uno arranca sin saber cositas y que hay cositas que las vas a aprender con el tiempo también, ¿no? Y que bueno, porque también está este síndrome del estudiante de 5º año que siente que ya tiene que saber todo, y la realidad es que no vas a saber todo ni con 25 años de experiencia, porque cada caso es un mundo, perdóname que meta este No, bocado, es que, pero a ver, nunca vamos a tener la vaca atada, y si la querés tener atada, estás equivocado. Bancándose exacto. que nunca vas a tener la vaca atada. Fíjense que me parece que una de las cosas más importantes que tenemos que pensar, por lo menos para mí, ¿no? Es el efecto fuerte que tiene el saber sobre las situaciones, ¿cómo les diría? El efecto de sugestión que tiene la idea de un saber completo. Entonces, cuando yo creo que hay un saber completo y que yo no lo tengo, obviamente que me voy a frenar para las intervenciones. Y a veces, de lo que se trata, como bien dice Freud, el analista cura menos por lo que dice que por lo que hace. El hacer del analista, el preguntar, el mostrar verdadero interés, ¿no? Realmente el interés. Yo muchas veces en las supervisiones, ¿no? Surge esto de, ay, ¿le puedo preguntar tal cosa? Claro, ¿cómo no le va uno a poder preguntar a un paciente que amplíe, ¿no? Que uno no entiende bien, que por favor que describa mejor, un poquito más la escena para poder pensarla juntos? A ver, todo esto, cuando uno tiene la idea de un saber perfecto y casi como, ¿no? Como si no se tratara de esas escenas reales, sino que hay que saber la teoría del fantasma, por ejemplo, entonces lo que se produce es que el analista no sabe cómo intervenir, se frena a sí mismo de intervenir, porque el super yo, ¿sí? El discurso amo, le dice, ¿cómo no sabes? ¿Cómo vas a preguntar? ¿Cómo le vas a mostrar al paciente que no sabes? Pero ¿cómo uno podría saber acerca del contenido de esas escenas? ¿Comprenden? El saber, si uno no comprende que una cosa es el saber enciclopédico y otra el saber hacer, el saber enciclopédico puede provocar un efecto de inhibición enorme. Entonces, ¿cuál es una de las conclusiones? Que si prontamente la gente, digamos, los colegas jóvenes empiezan a preguntarle a ChatGPT a ver cómo tengo que preguntar, cuando estén a punto de intervenir van a decir, ¡ah! No le pregunté, ¿comprenden? Uy, tendría que haberle dicho, ¿no? Y entonces ya no se trata
de una supervisión, donde se trata de un colega que tiene más experiencia, que puede guiar en el camino, sino que vamos a estar comandados por una máquina que está programada por gente, ¿comprenden? Y ahí, en el momento en que creemos que estamos en lo último, es cuando estamos de última, es decir, en el peor de los mundos, totalmente atrapados por el discurso amo, ¿sí? Y el discurso amo es el reverso del discurso del analista, ¿sí? Fíjense que eso es el revés del psicoanálisis, es el discurso del amo. Y este es un seminario de Lacan. Entonces, me parece importante como cierre de este año, ¿no?, el valor que le demos, ¿no?, a las ayudas que, por supuesto, a ver, el estudio, la computadora, la inteligencia artificial, el ChatGPT, todas las cosas que ustedes puedan consultar, está bárbaro. El tema es el lugar que le damos en la dirección de la cura, ¿sí? Porque ahí es donde tenemos que tener cuidado. La dirección de la cura no puede estar en manos de ninguna consulta a una computadora. La dirección de la cura tiene que estar en la profunda conexión. Por eso les hablaba de Bárbara McClintock, cuando ella dice... Es muy loco que lo tengamos que decir. Me da como, che, lo tenemos que decir, sí, lo tenemos que decir. Sí, lo tenemos que Me decir. da como... Porque alguien entra a veces en las redes, ¿sí?, de comprar estos comandos, 1000 comandos poderosos, ¿sí?, por supuesto con su mejor buena intención. Dice, ay, no, bueno, vamos a ver si hay algo que a mí no se me ocurrió. Pero prontamente eso se vuelve un efecto sugestivo, ¿sí? Y ahí es donde el sujeto, el analista, en su calidad de sujeto, queda atrapado. Y si uno como sujeto queda atrapado, su función de analista se va a ver afectada. Entonces, lo mejor que les podemos decir en este año, ¿no?, que ha sido el año de despliegue de la inteligencia artificial, es que sean muy cuidadosos del lugar que le dan y el lugar en el que ustedes permiten ser puestos, porque el sujeto que queda preguntándole a ChatGPT todo el tiempo, también se está permitiendo ponerse en un lugar de objeto, ¿sí? Y no permitan ustedes ser puestos en lugar de objeto, ¿no? Trabajen, supervisen, pregunten, ¿sí?, pero no dejen ser tomados como objeto, porque si no, no van a funcionar como psicoanalistas, ¿sí? Y tenemos la responsabilidad de trabajar con un paciente que está en lugar de objeto. Por eso ha venido análisis, para salir justamente de esa posición. Y ahí es donde no tenemos que duplicarla, ¿sí? Así que, bueno, Dios. Muchas Sí. gracias a todos, de verdad, a todos los que estuvieron todo el año, a todos los que nos siguen, los que nos recomiendan, a los que nos tiran flores y a los que nos critican, porque yo siempre le digo a Violén, y ella también me lo dice a mí, si tenemos haters es porque estamos llegando a muchos lados, entonces, y tenemos haters. Sí, tenemos haters. Es tremendo, tenemos gente que dice cosas lindas y dice cosas feas, y eso son las redes también. Y este es un mundo creado en las redes, así que gracias por acompañarnos, gracias por estar en los cursos, en vernos diferido, en los mensajes de YouTube, en todos lados, los leemos en todos lados. Eso, y acompañarnos mutuamente en este camino, porque nosotras tampoco estamos allá arriba, ¿eh? Digo, a veces yo les agradezco, ¿no?, que a veces nos hablan como wow, ¿no?, pero nosotras también estamos en un camino, y yo estoy segura que soy mejor analista que hace 5 años atrás, y espero todavía en 5 años más ser mejor todavía analista que hoy, así que bienvenidos el cambio, la castración, el estudiar, el disparar preguntas, ¿no? Así que, bueno. Sí, porque además esto surge la idea fue un intercambio entre ella y yo, pero esto es un intercambio entre todos, ¿no? Porque las redes nos permiten como esta tercer puerta, que creo que es la que nos hace crecer muchísimo a las dos.
Entonces, gracias. Sí. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el año que viene, no sabemos cuándo, pero un besito. Chau, chau. Eso. Seguro a finales de marzo ya estamos empezando. Así que, bueno. Seguiremos, si nos quieren seguir mandando todos los mensajes que nos mandan, manden. Los vamos a leer, pero lo que no vamos a hacer son vivos. Eso, tal cual, tal Bien. cual. Vamos a descansar, como todos ustedes también merecen descansar. Sí. Cuídense, nos vemos. Adiós. Chao, chao.